Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. El huésped de la mansión Ashcroft. En lo profundo de los bosques de Hampshire, Inglaterra, se encontraba una antigua mansión conocida como Ashcroft, un lugar que durante décadas había permanecido deshabitado y envuelto en un misterio oscuro. Construida a mediados del siglo XIX por la familia Ashcroft, la mansión era una impresionante estructura de estilo victoriano, con altos techos, pasillos interminables y jardines que alguna vez fueron majestuosos. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la casa había sido escenario de tragedias que llevaron a su eventual abandono. Los rumores sobre lo que ocurrió en la mansión se habían mezclado con las leyendas locales. Algunos decían que la familia Ashcroft había sido víctima de una extraña enfermedad que los consumió uno por uno, mientras que otros aseguraban que la casa estaba maldita desde su construcción. Sea cual fuere la verdad, una cosa era cierta: nadie en el pueblo cercano de Farlowe se atrevía a acercarse a la mansión. A lo largo de los años, habían surgido historias de luces que se encendían en las ventanas vacías y de figuras que se podían ver moviéndose en los jardines a la luz de la luna. A pesar de las advertencias, en el otoño de 1985, un hombre llamado Jonathan Hale decidió investigar la mansión. Jonathan era un historiador especializado en arquitectura victoriana, y había oído hablar de la mansión Ashcroft a través de uno de sus contactos en Londres. Intrigado por su historia y convencido de que podía descubrir algún tesoro oculto o, al menos, material para un libro, Jonathan hizo los arreglos para pasar un tiempo en la casa y estudiar su estructura. Cuando llegó al pueblo, los lugareños le ofrecieron una fría bienvenida. Aunque no era alguien que se dejara intimidar por supersticiones, Jonathan no pudo evitar notar la expresión de preocupación en los rostros de quienes se enteraban de su plan. Un anciano en la taberna le advirtió que la mansión no era como otros lugares abandonados. La casa elige a sus huéspedes, dijo el hombre con un tono sombrío. Y si decides entrar, puede que no salgas siendo el mismo. Jonathan ignoró las advertencias y se dirigió a la mansión a la mañana siguiente. El camino estaba cubierto de hojas caídas, y la densa niebla que se arremolinaba entre los árboles añadía una sensación de aislamiento. Al llegar a la entrada principal, se encontró con una enorme puerta de madera, en su mayoría intacta, aunque el tiempo había hecho mella en su superficie, desgastando los detalles de los grabados que alguna vez fueron intrincados. Al cruzar el umbral, el aire dentro de la mansión era pesado, como si los años de abandono hubieran creado una atmósfera propia. Los pasillos estaban llenos de polvo, las cortinas raídas colgaban de las ventanas, y los muebles, aunque cubiertos por sábanas polvorientas, seguían en su lugar, como si alguien esperara volver en cualquier momento. Jonathan comenzó su trabajo, tomando fotografías, haciendo notas y estudiando cada rincón de la casa. Al principio, todo parecía estar en su lugar, pero pronto notó algo extraño. A medida que exploraba, se dio cuenta de que algunas de las habitaciones no coincidían con los planos que había obtenido previamente. Había puertas que no llevaban a donde deberían, y habitaciones que no aparecían en los planos. Una en particular lo desconcertó: una pequeña puerta en la parte trasera de la casa que conducía a una habitación que no parecía encajar con el diseño original. Dentro de esa habitación, el aire era aún más denso, y la sensación de inquietud que lo había estado rondando desde su llegada se intensificó. En el centro de la habitación había un viejo espejo de cuerpo entero, cubierto con un paño oscuro. Jonathan, curioso, lo destapó. El espejo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero aún así podía ver su reflejo claramente. O eso creyó, hasta que notó algo inusual: la habitación reflejada no era la misma que estaba viendo a su alrededor. En el reflejo, las paredes estaban limpias, los muebles en perfecto estado, y la habitación brillaba con una luz suave que no existía en la realidad. Dio un paso hacia atrás, desconcertado. Entonces lo vio. En el espejo, detrás de él, una figura oscura apareció brevemente, pero cuando se giró, no había nadie allí. El corazón le latía con fuerza, pero trató de calmarse, convencido de que solo había sido su mente jugándole una mala pasada.
decidió dejar el espejo cubierto y salir de la habitación. Esa noche, decidió quedarse en la mansión, convencido de que aún tenía mucho que explorar. Sin embargo, el ambiente de la casa había cambiado. Los susurros, apenas audibles, comenzaron a llenar el aire. Pensó que era el viento colándose por las ventanas rotas, pero pronto se dio cuenta de que los susurros parecían provenir del interior de la casa, como si las paredes mismas estuvieran hablando. A cada paso que daba, sentía que algo lo observaba. A medianoche, el silencio fue roto por un fuerte golpe proveniente de la planta superior. Jonathan, armado solo con una linterna, subió las escaleras para investigar. A medida que ascendía, los susurros se hicieron más claros, y las sombras en los rincones de las habitaciones parecían moverse a su alrededor. Al llegar al último piso, encontró una puerta que no recordaba haber visto antes. La abrió lentamente, y lo que vio lo dejó paralizado. Era la misma habitación que había visto reflejada en el espejo, pero ahora estaba frente a él. Todo estaba en perfecto estado, como si el tiempo no hubiera pasado. En el centro de la habitación, un hombre estaba de pie, de espaldas a él. El hombre llevaba ropas victorianas, y su postura era rígida, casi antinatural. Jonathan intentó hablar, pero las palabras no salieron de su boca. El hombre, sin girarse, comenzó a hablar en un susurro suave pero claro. «La casa no te dejará ir», dijo el hombre. «Te ha elegido, como lo hizo conmigo. Como lo hizo con todos nosotros». Jonathan dio un paso atrás, el miedo apoderándose de él. El hombre se giró lentamente, y cuando finalmente lo miró, Jonathan sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo. El rostro del hombre estaba demacrado, sus ojos hundidos y oscuros, como si no hubiera visto la luz en años. Corrió escaleras abajo, su mente en caos. Las paredes parecían moverse a su alrededor, los pasillos se alargaban y las puertas desaparecían. La mansión había cambiado, y ahora lo atrapaba en su laberinto. Jonathan intentó encontrar la salida, pero cada vez que pensaba que estaba cerca, volvía al mismo punto de partida. El sonido de pasos lo seguía, pero cuando miraba atrás, no había nadie. Desesperado, llegó de nuevo a la habitación del espejo. Al mirarse en él, no vio su propio reflejo, sino la imagen del hombre que lo había confrontado antes, sonriendo débilmente. «Ahora eres parte de la casa», dijo la voz en su cabeza, y el espejo comenzó a oscurecerse, hasta que no quedó más que una negrura insondable. Al día siguiente, cuando la gente del pueblo de Farlowe notó que Jonathan no había regresado, enviaron a un par de hombres para investigar. Al llegar a la mansión, la encontraron vacía, tal como siempre había estado. No había rastro de Jonathan, y todos sus equipos y pertenencias habían desaparecido. Solo el espejo, cubierto por el paño oscuro, permanecía en silencio en la habitación del fondo. La mansión Ashcroft continuó en pie, esperando pacientemente al próximo huésped que, atraído por su historia, sería elegido por la casa para convertirse en parte de ella. Y así, el ciclo continuaría, con más personas desapareciendo, mientras la casa seguía creciendo en sus sombras y secretos, con cada nuevo huésped atrapado en su interior, siempre vigilado por la mirada oscura de sus antiguos inquilinos. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. Sentirás escalofríos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.